Bienvenidos a un nuevo episodio de Spread the Bars, un proyecto creativo en que perseguimos conectar el mundo a través del arte. Recuerda que somos Spread the Bars en distintas plataformas, estamos en Instagram, YouTube, en Spotify. Spotify ya desde hace 2 meses casi disponible para Venezuela. Este es un episodio bonus bastante especial para nosotros porque vamos a poder conversar con Ricardo del Búfalo. Hicimos un episodio sobre Benecadencia, su último álbum de estudio, y va a ser algo que Dani y yo planeamos y que proyectamos mucho cuando creamos este proyecto y desarrollamos una primera temporada, y se ha convertido en un día y un episodio bonus bastante especial para nosotros que estamos de alguna forma dirigiendo este proyecto. Exacto. Entonces, sin más que añadir, primero, Ricardo, gracias por estar acá con nosotros. Y nuestra primera pregunta para ti es, ¿cómo deseas que te llamemos y qué pronombres quieres que usemos contigo? Gracias muchachos, Daniel, Alejandro, por la invitación. Escuché mucho su programa, lo escuché completico, el que hicieron sobre Benecadencia, y dije, bueno, estos panas entendieron todo y por eso pues quise venir acá a hablar con ustedes, a conversar un rato. Mis pronombres son él y sí, él. Creo que sí, primera vez que lo digo. Entonces no sé cómo se dice cuáles son sus pronombres, pero el mío es él. Él y tú, si me hablan. Claro, porque si yo Perfecto. fuera gocho serían él y usted. Entonces Sí, exacto. esos son otros pronombres. Sí, y... ¿Cómo, ajá, no, ¿cómo te sientes, Ricardo? O sea, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal ha sido esta semana por aquí? Estoy bien, he estado bastante full de trabajo, afortunadamente. Es complicado trabajar en la casa en Venezuela con un internet tan inestable, pero aún así uno se lo maneja, ¿no? Logra, probablemente esta conversación se caiga varias veces, entonces para que el público entienda que va a estar editada es por eso, por temas de conexión, pero aún así, pues bueno, se logra trabajar, se logra hacer un montón de cosas, entonces estoy contento, descansado ya, dormí bastante anoche. Perfecto, perfecto. ¿Cómo están ustedes? Alejandro. No, súper bien, también cansado. He pasado un par de meses un poco complicados, yo también full de horarios. Creo que también por eso, a pesar de que el primer contacto lo hicimos creo que en enero, puede ser a principios de enero, tiramos un poco la entrevista hasta esta fecha, y un poco también para que las agendas de cada uno y obviamente en especial la tuya, Ricardo, pudiese converger con lo que queríamos hacer. ¿Y tú, Dani? Perfecto. Sí, bueno, en mi caso también ha sido una semana interesante porque por un lado estoy a una semana de terminar clases, por decirlo así, pero también estoy a una semana de presentar un examen y empezar mi temporada de exámenes durante un mes. Entonces es como que por un lado libre, por otro lado limitado. Sí. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos para ti, Ricardo, es ¿cómo te defines tú a ti mismo y cómo te presentas a la gente? Bueno, yo, desde el punto de vista profesional, me defino como comediante, porque todo lo que hago, a pesar que hago varias cosas que no están directamente relacionadas con la comedia, siempre buscan ese tono, ¿no? Ese tono humorístico y el tono crítico y analítico de la comedia. Entonces me presento como comediante, a pesar de que también soy guionista, hago música, pero hago música de comedia, a pesar de que también he actuado, pero por ahora he actuado nada más en comedias. Entonces, todo el centro de mi profesión es la comedia, y de allí tengo distintas aristas, ¿no? Que van hacia otro lado. Y desde el punto de vista personal, yo creo que yo soy un venezolano. O sea, hay gente que es de Venezuela, pero yo creo que yo, por definición, soy venezolano, en el sentido de que me define mis intereses, define mi manera de ser, manera de hablar. Primero soy, bueno, persona, pero luego soy inmediatamente venezolano, y es como el centro de mis preocupaciones, de mis angustias, de mis sueños, de mis deseos, ¿no? Todo esta identidad, digámoslo así. Sí, obviamente se ve reflejado en todos los trabajos que haces. Con nosotros planeamos esta entrevista y de repente cómo enfocar lo que queríamos conversar contigo. Nos dimos cuenta que ahí queríamos quizás tratar de forma general lo que puede componer Benecadencia, que obviamente es el humor, la comedia, la política quizás en el sentido de la lucha por los derechos humanos, Ujú. y evidentemente Venezuela.
Entonces, claro, en un primer estrato, creo que lo que me gustaría saber es por qué la comedia. O sea, en qué momento la eliges o te unes a ella y por qué la comedia cobra sentido para ti para ejercer tu profesión o profesionalizarte en ella. Yo empecé, yo quería ser músico, yo quería ser guitarrista. A mis 13, 14 años descubro la guitarra, me entero que mi mamá era cantante y guitarrista cuando vivía en Italia. Mi papá y mi mamá vivieron en Italia 10 años, porque mi papá estudió allá, luego mi mamá Ok, estudió allá, mi hermana mayor nació allá, yo nací allá y a los 2 meses que yo nací se vinieron a Venezuela. Ellos llegaron a Venezuela el 7 de febrero del 92, hablando 3 días después ok. de un golpe de Estado. Mis pobres padres, el 4 de febrero del 92, si escucharon algo, eso fue la secadora. Mis pobres No padres, te preocupes. 3 días después del golpe de Estado de Chávez, ya habían vendido carros, ya habían entregado el alquiler y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos un hijo recién nacido, tenemos una niña de 5 años, nos vamos a ir para ese país que está, son una guerra. Claro. Y imagínate, ese fue como que así me recibió el país. O sea, la primera cosa que escucharon mis oídos de bebé en Maiquetía fueron frases como Chave Chichave. Entonces, a mí me marcó de alguna manera eso al venir. O sea, eso de alguna manera marcó mi manera de ser, ¿no? Claro. Ok, Entonces, a partir de ahí, yo descubro que mi mamá tocaba guitarra en las plazas de Florencia con sus amigos. Eh, e incluso por un tiempo vivieron de eso, mi papá y mi mamá, porque, bueno, eran estudiantes, ¿no? Hubo un tiempo en el que Recadi, que era el Cadivi de antes, pues no les podían mandar dinero a sus papás y tenían que vivir de eso, de tocar guitarra. Entonces, eso me apasionó mucho. Yo empecé a aprender guitarra con la guitarra de mi mamá. Ujú. Y después de eso, yo descubro que para ser guitarrista tienes que tocar guitarra todos los días, como 8 horas al día. Y digo, esto no es lo que yo quiero. no, y soportar una serie de callos en los dedos increíbles también. Sí, 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 callo, sangre, las uñas largas, o sea, las manos se te vuelven como las de Shrek. Entonces tú dices, ahí yo tomé una decisión a mis 17 años y digo, yo, ok, yo no quiero ser músico. O sea, yo quiero hacer canciones, pero sin estudiar lo que estudio un músico. Yo soy un músico flojo, entonces Ujú. yo me voy por otro lado. Yo dejo la música de hobby y por esos años yo descubro la comedia. Descubro a Andrés López, el Ok, colombiano, en el sí, momento de la pelota de letras. la pelota, sí, creo que lo más famoso o lo más alto que él llegó. Sí, 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 vino a Venezuela, lo pude ver en vivo, lo conocí en persona. Wow. em, y luego, después de eso, conozco a Laureano Márquez, veo los videos en YouTube de Led Varela, de George Harris, de Bobby Comedia, César Muñoz, que en ese tiempo estaban empezando con la movida de comedia en Venezuela. Estamos hablando entre 2008 y 2009. Bueno, se presentaba en el Molino. Sí, El Ok, Molino, en el Teatro Bar Naciente, cuando George era el presentador. Y pues yo ahí descubro pues que que esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer comedia. Yo quiero hacer lo que hace Andrés López. Yo quiero hacer lo que hace Laureano Márquez, que era estudiar de alguna manera nuestra manera de ser desde el humor. Andrés López es un antropólogo. Él estudió antropología, estudió educación experiencial. Una persona preparada para eso. Y pues, Laureano es politólogo, estudió filosofía, estudió incluso teología. Que no se haya graduado es otra cosa, pero ya estudió. Y yo digo, o sea, hay que ser una persona preparada para hacer humor y para hacer lo que ellos, digamos, hicieron. Entonces yo Ujú. digo, yo quiero hacer esto. Entonces me decidí por la comedia y lo que más se parecía a la comedia era letras o comunicación social. Y yo dije, me voy por comunicación social porque me gusta más y puedo aprender de los medios. De Ujú. letras voy a ok. aprender mucho de literatura, pero no sé si me vayan a enseñar a hablarle a las masas o a la gente, ¿no? Claro. Entonces yo creo, y me fui por comunicación social, estudié eso en Barquisimeto, y apenas me gradué me vine a Caracas a ser comediante. O sea, yo tenía siempre eso como una meta. Yo solo tuve un trabajo por 10 meses que no era relacionado con la comedia, era redactor de una página de una agenda cultural, apenas me mudé. Y después de eso ejercí de guionista y de comediante stand-up.
y nada, ya han sido 8 años desde que me mudé. Wow, ok. Eso es una, una carrera, por decirlo así. Una cosa, ¿qué hubieras hecho tú si no hubieras hecho comedia y te hubieras dedicado a la música? ¿Crees que hubieras hecho algún género musical en particular o crees que hubieras hecho, qué sé yo, instrumentales de guitarra? Cuéntame un poco más de ese área porque me parece súper interesante que, o sea, de pasar a la música haya saltado a la comedia. Yo hubiese estado a medio camino entre el pop, el folk, el rock y el hip hop. O sea, hubiese hecho algo parecido a lo que hace Ed Sheeran, quizás. Eh, John Mayer para mí es como mi músico favorito y me parece un guitarrista excepcional, un cantautor muy talentoso, Ujú. pero el estilo de Ed Sheeran de hacer todo con la guitarra acústica en vivo es lo que me apasiona y de hecho lo hago en mis shows de stand-up. Yo tengo un loop Ajá, station donde construyo la música en vivo, ¿no? Y hago las ajá, pistas del disco, pero todo acústico. Hago un hip hop con un beatbox, hago todo eso, ¿no? brutal. Y entonces yo creo que hubiese hecho algo por ese estilo, pero bueno, ya lo hizo Sheeran y sí, le fue mejor de lo que me hubiese ido a mí. Entonces, no Sí, sé, no, no, yo creo que hubiese sido la competencia directa de Chiven. Fue total. exacto, y no sirve. Entonces, creo que, no sé si hubiese hecho un género distinto, pero algo que ahorita estoy intentando hacer es unir los géneros que me gustan, que son el pop, el rock, pop acústico, incluso el country un poquito justamente por la influencia de John Mayer, Ujú. y lo quiero unir con música venezolana. Entonces, en Benecadencia empecé con ese propósito. No hay ningún Ujú. género venezolano en Benecadencia más que el ventetú de Eres Tú, que es Ujú. un Ajá. repertorio, ¿no? Pero empecé a usar las maracas, empecé a usar el cuatro, empecé a usar instrumentos venezolanos en el disco porque quiero orientarme hacia allá, o sea, quiero quizás hacer una onda nueva o algo por el estilo. Ujú. Eh, no sé, capaz al final termino desarrollando el género venecadente, ¿sabes? Porque ¿Por qué no? sencillamente hago este estilo de música, pero que la mayor característica son las letras, quizás, no sé, Mm. Exacto, ok. no es una aspiración que tengo, ni una pretensión, sencillamente quiero expresar lo que siento y de la Ujú. manera que lo sé expresar. O sea, yo creo que no podría hacer una canción en serio, no, me cuesta, ¿no? Ok, Lo hacía en mi adolescencia, pero ya no. ok. Este, yo quiero dar un salto, o sea, posterior de la comedia, pero antes, yo recuerdo que yo vi tu show Doble Moral, creo que lo hacía era con Ricardo Díaz, ¿no? Con Rolando Díaz. Con Rolando Díaz, y que Ricardo, Ajá. Rolando Díaz, ajá. Yo recuerdo que lo vi y hacías lo que mencionas ahora, que hacías una rutina de stand-up, pero había parte que era musical. Entonces, claro, la música también siempre la has mezclado de esa forma en la comedia, pero lo que me llama la atención de ese show es que tenía como dos partes. Una parte que era muy, quizás como muy blanca, y otra parte que era un humor mucho más cargado, ¿no? Mucho más negro. Y ustedes lo Ujú. reflejaban bien en su vestimenta. Sí. Cuando salían, porque el show se veía en dos partes, o sea, que eran completamente notables. ¿Has intentado definir tu humor de alguna forma? O sea, dedicarte más a un humor quizá más blando, más blanco, o crees que tienes como una configuración donde unes de repente distintas cosas que te llaman la atención y que te gustan y que estás como creando un estilo propio? Sí, yo creo que no me esfuerzo en hacer algo solamente. O sea, yo como he hecho a lo largo en mi corta carrera, pero me gusta experimentar, me gusta ver qué me gusta, en qué puedo aportar y ser bueno, en qué creo que no puedo aportar y pues no lo hago. Ok, Entonces, bueno, he explorado desde todo tipo de humor, o sea, hablo de mi vida personal, puedo hablar de mi vida sexual, puedo hablar de política, puedo hablar de algo de filosofía, puedo tener observaciones mundanas como cuando se te cae un aguacate y no lo puedes recoger, o sea, creo que
¿sabes? Que uno se siente como la maquinita esta que saca los peluches, que va a Mm. agarrar el peluche y nunca lo agarra. Uno se siente así. ¿Sabes qué me pasó que Aguacate en el estaba piso. me pasó que estaba en el supermercado y me entregaron una tarjeta, estaba pagando y cuando voy a agarrar el carro se me cae la tarjeta. O sea, yo pasé 10 minutos intentando recoger mi tarjeta del piso y me sentí un idiota porque está estorbando al resto de la gente que quería salir del supermercado. Y entonces mi Claro, novia me decía, y me decía, ¿qué te pasa? Y yo, bro, no puedo agarrar la tarjeta. O sea, me siento un idiota aquí. Entonces saqué otra tarjeta para intentar levantar la tarjeta y también se me cayó esa tarjeta. O sea, fue un desastre. Ver. O sea, entiendo exactamente lo del aguacate. exacto. Entonces, yo puedo hablar de esas cosas en stand-up, puedo hablar de, en este día publiqué un reel de mi tío, de los tíos cuando uno les escribe, te voy a llamar y lo llamas antes que te responda. Y hablas Ajá. con el Ricardo, qué real. teléfono. O sea, Y o después sea, que le trancas, te dice, okay. sí, llámame. Pero que, sí, ¿dónde estabas? Ahí Te acabo de llamar. Entonces, es ¿sabes? Puedo demasiado hablar real. de distintos tipos de temas. Yo creo que no me limito. Tengo temas de humor negro o temas de prohibidos. O sea, yo quiero hablar ahorita del tema de la tendencia del veganismo y Ujú. de cómo hay veganos que son militantes y que lo consideran a uno asesino por comer animales, ¿no? O sea, yo no tengo problema con los veganos ni nada por el estilo, pero cuando se vuelve una cosa militante, creo Mira, que cuidado es como, que Ajá. Daniel es vegano. oh, muy bien, me parece muy bien, Daniel, No, no, te pero entiendo Daniel, completamente. claro, pero ¿tú crees que yo soy asesino porque me como una costillita? No, 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 o sea, te explico, o sea, la cosa es que el trauma, es como cuando alguien dice que no, a la izquierda es lo mejor que le pasó a Latinoamérica y vienes de Venezuela, ese Claro, trauma inicial es súper fuerte, pero ya a medida que uno va madurando emocionalmente, ya uno como que entiende, pues. No, pero exactamente. Entonces, tú ves que la cosa, este, nada, es eso, o sea, me gusta hablar de temas que también pueden ser controversiales y no Sí, lo hago por generar controversia, sino porque a mí me interesan y me intrigan, ¿no? claro, y sí, a veces imagino también como que, bueno, es plantearle que sale un poco de esto. Yo sí estoy de acuerdo contigo en que el problema a veces está cuando nos volvemos fanáticos, porque cuando te vuelves fanático pierdes la objetividad y sobre las cosas y a veces no ves los contras, sino maximiza Claro, los pros que a veces no son tan reales como me lo estás vendiendo. Este, y además del Reels de explicar el tema del tío, me gustó muchísimo el Reels de una canción tipo Morat. O sea, de verdad me volvió loco porque quedó idéntica. Es una locura lo que hiciste en esa vaina. sí, es que mi novia escuchó mucho Morat, entonces yo un día le dije, pero estas canciones son todas idénticas. Y, y ahorita que viene a Venezuela, dije, bueno, voy a hacer algo con esto. Y vi que a la gente le gustó mucho, estuvo muy divertido explorar eso. Espero que yo no les moleste, ¿no? Tampoco me gusta ofender el trabajo de un artista. De hecho, lo he hecho ya también lo hice con Camilo, como hacer una canción al estilo de Camilo. Eh, y quiero hacerlo con otros artistas, lo voy a hacer con artistas venezolanos ahorita, como con Raguayana, por ejemplo, creo que puedo hacer, y con Anaquena, Los Amigos Invisibles, que tienen un estilo muy marcado. claro. Y, y, y luego también voy a hacer una parodia de mis canciones, o sea, esto es una canción a mi estilo, entonces voy a hacer una burlándome de mí también. Eh, porque sí, o sea, siento que es más que una crítica, es un ejercicio divertido de entender, bueno, el estilo de cada artista, ¿no? Cada quien desarrolla una manera de, de hacer música y eso más bien, tú sabes que una canción de Morat es una canción de Morat, o sea, nadie hace canciones como Morat, entonces, de un punto de vista creativo, o sea, es valioso, pues tienen una identidad muy marcada, a pesar de que a mí no sea como su público, pues, pero... Claro. Ujú. Sí. Y hablando de música, ¿qué dirías tú que son tus influencias musicales? O sea, sé que me hablaste de los géneros y toda la cuestión y ya hablaste de John Mayer, pero ¿crees que solamente, o sea, la música que te ha influenciado ha sido los géneros en específico que ya mencionaste o crees que has también aprendido de géneros completamente distintos, ajenos a ti? Sí, sí, he aprendido bastante de géneros venezolanos, por ejemplo. O sea, yo creo que Ujú. ahorita, el año pasado empecé a estudiar música Ajá. eh, con un amigo que es cantante, es músico,
Él fue cantante de Santoral, que es un grupo barquisimetano de música tradicional venezolana. Y ellos han Ok, hecho un trabajo de hacer la música tradicional pop, ¿no? Ujú. Hacerla ok, más pop. Eh, y he aprendido mucho de géneros venezolanos, pero muchísimo. Y son demasiado variados. O sea, la música venezolana es muy, muy rica. Hay, pero es que decenas de géneros. O sea, solo conocemos que sí, la gaita o no sé, tambores o cosas así, pero la verdad es que hay muchísimo más de ese estilo. Hay muchos instrumentos que son venezolanos, hay otros que no son nada más venezolanos, ¿no? O sea, el cuatro no nació en Venezuela, lo adaptamos, pero el hecho de que esté en gran parte de nuestra música venezolana, pues lo hace un instrumento venezolano, ¿no? Y Ujú. eso creo que me ha ayudado mucho a entender la riqueza de la música. O sea, solamente con cambiar un ritmo, cambiar una progresión de acordes, ya tienes algo completamente distinto. Eso me parece impresionante, ¿no? Como un mismo instrumento puede ser tan versátil, puede estar en tan distintos géneros. De mis influencias yo te podría decir, bueno, John Mayer, Eric Clapton, B.B. King, o sea, esa pop rock blues, eso Ujú. a mí me gustó muchísimo. El country folk también me gustó mucho, o sea, me gusta, no es una gran influencia, pero me gusta, estoy empezando a escuchar a Bob Dylan, Ujú. eh, Jorge Drexler también de los latinoamericanos, eh, que también usa muchos géneros uruguayos y géneros tradicionales del Cono Sur. Está una influencia que es musical, cómica, es Lelutier, los humoristas argentinos que son geniales, Ujú. que también usan una variedad de géneros, desde el bolero hasta el rock, hasta el, no sé, la milonga. Ah, Em, el hip hop, o sea, me gusta el hip hop, no soy fan digamos, de los nuevos hip hoperos, no me pongo a escucharlo mucho, pero oye, me gusta Eminem, me gusta este, Kanye, aunque no me encanta, ¿no? Pero he escuchado ajá. varias canciones de Kanye que me gustan mucho. Eh, yo creo que de todo un poco, o sea, yo creo que la gente interpreta el melómano como una persona que tiene 60.000 discos de acetato en su casa, pero yo creo que un melómano es una persona que escucha todo tipo de música y puede valorar desde Juan Luis Guerra, que me fascina, y Alejandro Sanz, hasta, no sé, My Chemical Romance, sus primeras canciones, y Panda, y ¿sabes? Yo creo Ah, que uno puede sencillamente valorarlo, una buena música y el talento musical, ¿no? La originalidad y que sea honesta. Para mí eso es algo de lo más importante en la música, ¿no? sí, no, obviamente estoy de acuerdo contigo y creo que de hecho es último que refleja es lo que por lo menos nosotros hemos intentado quizás hablar un poco en este proyecto. Este, intentar también reconocer el trabajo que existe detrás de lo que el artista está haciendo, porque muchas veces si vemos un álbum y son 14 canciones y subjetivamente a nosotros no nos gustó ninguna, simplemente despreciamos todo el trabajo que hay detrás y el tiempo que llevó, las personas que intervinieron, etcétera, y comienza a perder como que reconocimiento esa parte. Entonces, creo que lo que estás diciendo me parece demasiado valioso. Este, y en el caso de Venezuela, es como muy interesante también porque tengo entendido que en Venezuela también se han dado muchas fusiones de géneros que aparentemente han comenzado acá, o que si no comenzaron acá, Venezuela fue el principal que los impulsó. Y creo que un ejemplo puede ser que si el merenguetón. O sea, el merenguetón es como, creo que algo que venezolanos agarraron y casi que lo exportaron, o si no lo crearon, pues lo volvieron mucho más popular. Sí, yo creo que eso nació como el tecnomerengue, creo, o sea, como Proyecto Uno, Sandy Patton, Exacto, y luego exacto. se fue inclinándose el merenguetón. Tengo entendido que el reggaetón nació en Panamá, luego los puertorriqueños lo hicieron suyo. Ahorita Colombia también está como muy a la vanguardia del reggaetón, pero sí el merenguetón creo que con Chino y Nacho eh, y con Calle Ciega, oye, se exportó a Latinoamérica. Creo que Sí, sí, exacto. no, Y, no, no y sé si fíjate somos también, los únicos o los lo, primeros, pero por lo menos tenemos.
como venezolano tiene una gran influencia en ese género, ¿no? Exacto. Y fíjate que también un poco lo que hablas antes, por ejemplo, el tema del reggaetón, que a veces obviamente es bastante menospreciado. El reggaetón creo que hubo un momento en Puerto Rico que también se convirtió en una insignia de lucha social, al principio cuando el género estaba creciendo. Y esto Mm. lo planteo porque, ya que hablamos un poco de la comedia y de tus inclinaciones musicales, todo esto tú o sea, lo introduces en una licuadora y lo mezclas con temas políticos y Ujú. con temas de derechos humanos. Entonces, esa parte al principio conversabas un poco que el hecho de ver a Laureana Márquez y a Andrés López te invitaban a cierto tipo de comedia, ¿no? No solamente cosas banales, sino también de repente utilizar la comedia como, bueno, para preguntarnos cosas, para conocernos a nosotros como sociedad. Esto fue evolucionando así hasta el punto en que te convertiste, o no sé si llamarte así, tú me dirás, en un activista, en intentar hablar más sobre estos temas y concientizar más sobre los derechos humanos, lo que está pasando en la política y obviamente lo que pasa en Venezuela. Sí, yo no sabría si llamarme activista porque yo respeto mucho a los activistas de derechos Claro, humanos y son personas que día tras día luchan por mejorar los derechos de toda la población y en especial de poblaciones vulnerables y están constantemente en el campo, ¿no? Yo me considero más un promotor, ok, ok, perfecto. una persona que trata pues, de amplificar la voz de los activistas para que la gente conozca más sus derechos humanos y pues sus derechos civiles también, ¿no? Su derecho, hasta Exacto. derecho al agua, pues, o sea, que ya es un derecho humano por sí. Me gustan esos temas porque como en Venezuela hemos pasado por un deterioro muy grave y una decadencia política, económica, social, moral. eh, eh, Creo que es importante que las nuevas generaciones entiendan que son los derechos humanos, que entiendan que ellos los tienen. eh, y yo creo que eso es algo que no podemos dejar por sentado. No podemos dejar por sentado que las nuevas generaciones van a aprender que la democracia es el sistema ideal o que van a aprender que ellos tienen derechos humanos solo porque nacieron con papás que sí lo entienden, ¿sabes? Yo creo que eso Ok, nunca hay que dejarlo por sentado. O sea, creo que la generación de nuestros padres dejó por sentado la democracia y la perdieron, ¿no? sí, Entonces yo creo que es un trabajo de hormiguita, es un trabajo diario, es regar una planta. Em, y yo siento que ahorita los chamos de 20, 21 años que tienen toda la vida viviendo bajo este sistema socialista, autocrático, dictatorial, no entienden mucho qué es tener derechos humanos, no entienden que hay cosas a los que ellos tienen derecho. El derecho a no ser discriminados por ser de una tendencia política o de una condición o orientación sexual o una raza o una religión. Hay que dejárselos claros, ellos no pueden ser discriminados por eso. Ellos tienen derecho a la vida, ellos tienen derecho a la educación, ellos tienen derecho a la vivienda, tienen derecho al agua, a vivir una vida con electricidad. O sea, esas cosas ellos tienen que entenderlo porque de esa manera, al estar conscientes, va a generarles una incomodidad y una inconformidad y ellos van a querer buscar esa conformidad y esa comodidad, ¿no? Entonces yo creo que es algo que no podemos dar por sentado y a pesar de que mi disco quizá pueda parecerle aburrido a chamos muy jóvenes, pues trato de que sea lo más divertido posible, ¿no? Trato de meterle humor, de hacer un merenguetón que se llama ok, sí, me Testaferro de tu encanta. Amor. Hay gente que me dice, chamo, yo quiero bailar eso, una boda a las 3 de la mañana. Entonces, eso es lo que quiero, pues. Que la gente, pues, fino, bailala. Y después un día escuchas la letra y dices, coño, pero este pana está hablando de algo serio. Entonces yo creo que ahí está el juego, ¿no? Ahí está el truco, porque es importante alzar la voz y nunca dejar por sentado que las cosas van a seguir siendo como son o como eran. Sí, no, yo voy a dejarlo ahora, Dani. Quería decir algo antes que me gustó mucho eso. Hace tiempo había escuchado a alguien que decía que quizás la generación de nuestros padres dejó mucho lo que dices tú, estos temas por sentado. Y muchas veces en la mesa, cuando nos sentábamos a comer, como un ejemplo, no nos permitían hablar de política o de religión, pero esto como temas vetados de la mesa, por no generar polémica. Pero resulta que si no hablamos de estos temas y no los discutimos, pues no, estos temas no van a evolucionar y nosotros tampoco vamos a aprender de ellos. Y creo que en ese sentido el trabajo que tú haces, intentando a través de los medios que están a tu disposición, la comedia y la música,
poder plantearlos, hablarlos y que puedan ser discutidos, creo que me parece uno de los trabajos más nobles que se pueden hacer, porque es volverle a darle la importancia que realmente estos temas tienen y no digamos, soslayarlos o dejarlos de lado porque consideramos que otros que son banales pues pueden ser más importantes. Gracias, gracias. Yo creo que yo descubrí hace tiempo que a mí me gustaba eso, o sea, no solamente comunicar, sino que la gente, o sea, despertar una chispa, una conversación. Que cuando escuchen un chiste, una canción, nada, se lo lleven y de repente digo, coño, este pan está hablando de esto, eh, y que la gente despierte conversación entre sí. O sea, yo no solo quiero ser un comunicador de masas, sino, o sea, no quiero hablarle a las masas. Yo creo que nunca voy a hacer eso, pero sí quiero comunicarle a un público que se comunique entre sí y que converse y que despierte debate, controversia entre ellos y que puedan, y hay gente que se pelea, pues no estamos, no nos enseñaron a conversar. Como tú dices, o sea, en la mesa nunca se hablaba de temas complicados. Yo crecí en una familia por un lado, de mi familia paterna, como de intelectuales, digámoslo así. O sea, todos ¿Ok? hablaban temas complicados en las reuniones de Navidad en casa de mi nona. Hablaban pues, desde filosofía hasta historia, etcétera, ¿no? Se reunían a ver Lelutier, o sea, es algo muy familiar, o sea, así crecí, ¿no? Entonces esos temas me despertaban interés y yo cada vez que yo le preguntaba algo a mi papá, yo tenía dudas de algo, de una respuesta, una pregunta, no sé, filosófica o lo que sea, mi papá tenía una respuesta, ¿no? Porque él leía mucho, lee mucho. Y yo decía, bueno, yo quiero ser así, a mí me interesa esto, yo quiero aprender, yo quiero saber cosas, conocer más el mundo. Entonces eso por ahí despertó mi curiosidad de tratar de buscar temas que usualmente no los escucho en la comedia, y no porque nadie quiera o nadie esté preparado, sino porque quizá no les interesó. Sí, A exacto. mí, sí, a mí me interesa pues hablar de la censura, ¿sí? Me interesa hacer chistes sobre que estamos censurados o que no hay luz, ¿sabes? Eso me interesa. Porque el humor habla de eso, de las cosas difíciles, de las, de las adversidades de la vida, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, una de mis pasiones también es que la gente se comunique entre sí. Claro. Y una pregunta, o sea, de nuevo volviendo con el lado musical. Mencionaste personajes como Eminem o Kanye. ¿Has alguna vez escuchado rap conciencia? Y de ser así, algunos rap o canciones que tengan que ver con rap conciencia o artistas que recuerdes. No, la verdad no he escuchado mucho ese género de rap que pueda tratar no sé si es rap conciencia cancerbero, o sea, pero he Ujú. escuchado, no soy fan de cancerbero, pues he escuchado una que otra canción, me parece un artista extraordinario. Y la verdad es que no lo he escuchado no porque no me gusta, sino porque no me he puesto. Yo siento que es algo que hay que solamente sentarse a escuchar la música. No es que tú la pones en el carro mientras vas echando cuentos, ¿no? Es una cosa que hay que sentarse a escuchar los discos, ¿no? Sí, sí. Eh, igual me gusta mucho Lil Supa. No creo que no es rap conciencia, pero por lo menos es bien crítico Depende. sí, y me interesa mucho su arte, ¿no? Creo que son artistas muy talentosos. Sí, Pero de resto no conozco mucho más. te lo mencionaba porque justamente cuando estabas hablando de los elementos que traes tú a la comedia, me resonó mucho con el hip hop en el sentido de que, bueno, por lo menos yo estoy leyendo un libro ahorita que trata sobre la historia del hip hop y cómo se desarrolló en Alemania. Y en el caso del hip hop, sin importar si es Alemania, Estados Unidos, Venezuela, en todas partes, siempre se desarrolló desde el punto de vista de qué es lo que yo le puedo agregar a esa cultura, en vez de qué es lo que esta cultura me delimita. Y siento que de una forma en paralelo, el proceso que tú tienes, creativo en general, tiene mucho de eso, o sea, de poder agregar temas que a lo mejor no sean tan comunes o de darle una perspectiva que a lo mejor otras personas no hayan hecho. Por ejemplo, el caso que mencionas de Canserbero y del Supa,
ellos tienen canciones donde mencionan, bueno, creo que Alejandro puede explicar esta parte mejor que yo, pero en la canción de Es Épico, de Canserbero, toda esa canción es una referencia, o tiene bastantes referencias literarias, si no me equivoco es de Faust, ¿correcto, Alejandro? Sí, de la Divina Comedia, en Exacto, general. la Divina Comedia. Y en el caso del Supa, con todo este movimiento de el dojo, ellos han hecho bastantes piezas artísticas a nivel de audiovisual y musical que tienen referencias de cuestiones desde libros, cine, de toda clase de cuestiones. Y me parece súper interesante que ese fenómeno se dé por ejemplo, en tu caso, en el lado de la comedia, y que sí, quizás sin tú percibir que otras personas hayan hecho algo similar, tú ya tengas esa iniciativa propia, quizás no sé si sea, por ejemplo, es como Laureano Márquez, que veas como que, ok, si esta persona hace algo de este sentido, ¿qué puedo hacer yo? O quizás simplemente porque el ser humano en general siempre tiene como esta tendencia de querer buscar algo distinto, ¿sabes? Mm. Yo creo que es una búsqueda no solo creativa, digamos, intelectual, sino espiritual, ¿no? Ya también tiene que ver mucho con lo que le ha sentido a tu vida. Yo me he puesto a preguntar, yo muchas veces me pregunto si yo emigraría, a dónde estaría dispuesto a emigrar, y creo que eso me sacaría de mi centro, ¿no? Es una cosa que eh, espiritualmente sería un cambio radical para mí y no sé qué tan bien o qué tanto mal me haría. O sea, es algo que le tengo miedo. eh, Porque yo, como les decía al principio, yo me siento venezolano y una de las cosas que te hace la inmigración es que te saca de tu propio ser, ¿no? Te hace cuestionarte quién eres, qué eres, por qué tienes ciertas costumbres, eh, eres mirado como un otro, si estás en un país donde no eres parecido físicamente, donde tienes una manera de hablar que no es la de ellos. Eh, entonces yo siento que para mí mi búsqueda tiene que ver con qué soy, quién soy también, ¿no? O sea, parte de mi búsqueda artística y humorística es porque yo soy como soy o quién soy, qué soy, ¿no? Son las preguntas que nos hacemos en nuestra adolescencia y que tratamos de responderlas a lo largo de la vida, por qué estoy aquí, etcétera. Y justo ayer comencé a leer a Octavio Paz, es un escritor mexicano, un libro que se llama El laberinto de la soledad, y habla de que el mexicano Ok. es una persona que está muy sola. Y habla del pachuco, que es el emigrante mexicano en Los Ángeles, de que se siente diferente al norteamericano, que su mirada es distinta, y que su manera de encontrar sentido o es mediante el crimen o haciéndose la víctima. Y es una crítica es asombrosa porque el tú estar fuera de tu tierra, de tu lugar, es que no es que estás relocalizado, es que estás dislocado, o sea, estás en un lugar donde no es el tuyo. Y tú puedes encontrar un nuevo lugar, ¿no? Y hacer una nueva acera, pero muchas de las personas que les toca emigrar para siempre, dejan atrás lo que era. O sea, no es que se olvidan de dónde son, pueden que siempre tengan las costumbres y hagan hallacas en cada Navidad, llegan pequeños y le enseñan a los niños sana, sana, colita de rana, pero dejan atrás lo que era. Y yo, por ejemplo, no sé si estoy dispuesto a hacer eso porque no quiero, no quiero. Y, y puede que algún día uno se vea obligado, ¿no? A migrar, si no sea para siempre, por un tiempo. Y creo que podría ser un proceso que a mí me enriquecería, perdón. Pero todo tiene que ver esto con mi búsqueda artística, ¿no? Con por qué elijo los temas que elijo. O sea, en parte yo hablo de derechos humanos, hablo de la situación del país, porque quiero que se solucione la situación del país. A mí no me gusta que el país esté jodido. Yo quiero que Venezuela se arregle, pero Venezuela no se ha arreglado. Entonces yo trato de usar todo mi esfuerzo, mi trabajo, y, y mi influencia, digamos, para eso, ¿no? Entonces Me gusta. de ahí parte esa, pues, Me gusta saludar. mucho eso. Recuerdo que un profesor me comentaba con esto de la migración, por ejemplo, cuando
eh, los venezolanos que emigran comienzan a perder su acento venezolano y comienzan a adoptar el del sitio donde estás, como también te empiezas a despersonalizar un poco. Y yo creo que ahí creo que uno se podría comenzar a hacer muchas preguntas, ¿no? Entonces, lo que dices tú, quién eres y dónde estoy, hacia dónde voy. Sí, por ejemplo, Este, yo soy un ajá, emigrante y emigré a mis 2 meses de nacido. Yo nací en Italia y emigré. Y luego emigré de Barquisimeto a Caracas, que es una emigración. Es sí. pequeña, es pequeña, no es traumática, pero eso, ahí mis amigos barquisimetanos me dicen, ya te hablas como un caraqueño, se frena. Vacíe. Ajá, Es que a mí mi pero familia es de, mi familia mis abuelos son de Carora, Barquisimeto. sí, sí, mira, a mí me pasó, yo estando en radio hablando en una sección, una vez dije wiki wiki y me bullearon porque en Caracas es wiki wiki, Vicky. se conoce como el tie-dye, para Exacto. los venezolanos que estén escuchando. Entonces, chamo, desde esas pequeñas cosas hasta eso, saber los códigos de otra ciudad, imagínate de otro país. Eh, Exactamente. entonces, sí, Este, es distinto. quería preguntarte, o sea, la forma en la que te nutres creativamente, y cómo tratas estos temas, a veces o sea, suele ser una persona bastante altruista, creo yo, o sea, o te considero de esa forma. Muchas veces haces muchas cosas sin esperar nada a cambio materialmente, o en el sentido monetario. Quizás lo que estás esperando precisamente es que la gente se lleve una reflexión o un tema para que puedan hablarlo. Y creo que el reflejo de esto, te lo comenté cuando hablábamos fuera de la grabación, es que nos brindaste un espacio a dos personas que para ti somos dos desconocidos. Entonces, ese trabajo que tú haces, eh, sin quizás necesariamente recibir una moneda a cambio, o sea, digo, wow, ¿sabes? Es muy difícil a veces conseguirlo afuera, más una persona que tiene quizás tanta visión en el público como tú lo tienes. O sea, que tienes ciertos reflectores quizás sobre ti, que eres una figura que mueve cierta masa de gente, tiene ciertos seguidores y que hay gente que se interesa por lo que hace y que quizás pudiera cobrar por casi que cada cosa que pretendo hacer. Sí, o sea, digamos, no hago todo por altruismo, me gusta tener cosas, hacer cosas como esta, por altruismo, porque de alguna manera, yo soy un ateo espiritual. Ok, Eh, yo soy un ateo no practicante. define, por favor, define. Yo soy un ateo que no intenta convencer a nadie que sea ateo, sino que más bien me gustaría creer. Eh, entonces yo siento, como yo me crié católico, eh, el amor al prójimo para mí es un valor importante, ¿no? Y de crianza. Entonces yo siento que las cosas que se me han hecho bien a mí, que me han dado, que me han hecho bien y que hicieron bien por mí, por altruismo, yo también las tengo que hacer y las tengo que devolver. Para mí es un deber moral y no es un deber de obligación que me fastidia, sino que más bien me satisface y me llena. Ok, Ujú. Eh, yo cuando tenía 17 años fui a ver a Andrés López ajá. en Barquisimeto. Y mi mejor amiga me dice, vamos a ver, yo sé dónde se está quedando. Vamos a ir al hotel a conocerlo. Qué ponquetos. Sí, sí, y fuimos, llegamos, nos dijeron, no, vale, no se está quedando aquí. Y nosotros, y nos estamos yendo, y él está entrando en el lobby. Y Andrés López me dice, mira, eres Andrés. Y mi mejor amiga Valeria Ajá. me dice, imítalo, hazle como tú lo imitas. Y yo empiezo a hacer sus chistes, imitándolo a él, delante de él. Y me dice, wow, qué bien, qué talentoso y tal. Me gustó mucho, toma mi correo. Ok, Wow. ok. A su correo electrónico. Yo salgo de ese lobby sin poder creerlo. Me tomo una foto con una cámara que creo que era un BlackBerry, al final la imprimí, está por ahí, Ajá. la foto muy, muy borrosa, pero se ve que somos los dos. Y, Da- y yo le escribo un correo al llegar a mi casa y él me responde a los 2 días desde Puerto Ordaz. Me dice, estoy aquí en una parte muy bonita de tu país, ta, ta, ta. Gracias por escribirme. Yo le pedí ayuda. Dice, yo quiero ser como tú, quiero escribir, quiero hacer chistes como tú, pero no sé cómo hacer.
Y me dijo, bájate este software y empieza a escribir pequeñas obras de teatro. Y por más de un año yo conversé con Andrés López vía correo electrónico y Wow, Ricardo. me corregía mis obras de teatro, mis pequeñitas que escribía, mis posts en un blog, los leía y me Ajá. daba recomendaciones. Y yo Wow. fui tuve tanta suerte de tener esa experiencia, de tener esa guía, que, que yo siento que debo devolverla también a quienes yo pueda, ¿no? Así sea por un día, así sea por 2 horas, así sea por más tiempo. Yo siento que eso me ayudó tanto que puede ayudar a mucha gente también, que yo pueda hacer algo así por ellos, ¿no? Además que Laureano también fue una persona extraordinaria cuando yo la conocí. Yo le escribí por Twitter, mira, voy a tu show en Barquisimeto. Me dijo, bueno, quédate hasta el final y hablamos. Y yo le digo, mira, yo quiero hacer comedia, pero me da miedo. Y él se bajó del escenario y me dijo, mira, yo tenía miedo de salir hoy aquí, pero bueno, creo que es algo que siempre vas a sentir, pero tienes que lidiar con eso y eso es algo bueno porque significa que te importa. Tienes que hacerlo ya, o sea, lánzate, pues nunca sabes si te va a gustar o no. Y yo Ujú. llegué esa noche y le escribí un email a George Harris diciéndole, mira, me quiero Ok. presentar, quiero hacer eh, un show. Y él me dio fecha el día siguiente para dentro de un mes. Y yo, esa fue la primera vez que me presenté en mi vida Ajá. frente a un público desconocido, porque me había presentado delante de un público que no era, que eran mis amigos, ¿no? Ajá. Ok. Y yo tenía 19 añitos, fue el 2010. Eso fue a finales de 2010. Ahora. Entonces, ese también que ellos lo hicieron con altruismo completamente, me ayudó mucho, me animó. Entonces uno trata de hacer eso por chamos que estén comenzando, dictamos talleres, trato de darle feedback a los chamos que están comenzando lo mayor que pueda, ¿no? Y nada, para mí es como eso, un deber cristiano. Esa anécdota con Andrés López es increíble. Sí, Sí, O sí, sea, sí. ya cuando escribas un libro tienes que redactar un capítulo dedicado a eso. Sí, 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 eso fue ¿Todavía llegas a asombroso. mantener contacto con él todavía? No, porque lo perdí, porque yo me fui a Boston a estudiar inglés 5 meses. Ok. Y cuando yo me fui, estando allá, él me dice, bueno, la próxima vez la próxima tarea es que vayas a hacer stand-up y te grabes 15 minutos y me mandes el video. Y yo estaba en Boston. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer stand-up aquí? Tenía 17 añitos y yo decía, bueno, pero va a esperar a llegar a Venezuela, lo hago y se lo mando. Y ajá. entre que esperé y me presenté por primera vez y Claro. conseguí 15 minutos, pasó como un año. Y después eso ya no me respondió más. Pero hace como 2 años le escribí por Instagram y le dije, mira, Andrés, ¿te acuerdas de mí? Y me mandó un mensaje muy bonito. Me dijo, Richie, qué bueno que has encontrado la profesión. Y fue bien simpático. Qué Qué cool. cool. O sea, qué buen cierre, ¿no? Por lo... Sí, sí, fue muy chévere. Espero algún día verlo otra vez y Nada, yo creo que contarle. sí va a pasar. Nada, creo que al ritmo que va tu carrera va a pasar. Ojalá, ojalá. Claro, sí. Wow, ya va, déjame procesar demasiada. No, y tengo otro cuento que es más loco aún. Ah, no, pero por favor. Lánzate. Estando en Boston, yo estudio con una mexicana, ¿no? Ujú. Y con esta mexicana, ella se llama Patricia Sarcoy. Ok. Y nada, nosotros estamos hablando un día, conociéndonos, o sea, con otros amigos de Colombia, etcétera. Y ella dice, no, yo estoy aquí. ¿Por qué estás aquí? Le pregunto. No, porque vine con mi novio que está grabando una película. Tu novio grabando una película. ¿Quién es tu novio? Bueno, Rob Schneider. Nosotros, Rob Schneider, el de las películas con Adam Sandler. Sí, sí, él. Y que, ¿what? Yo quiero ser Sí, o comediante, sea, ¿sabes? Yo quiero ser comediante, llévame, los quiero conocer, por favor. Me dice, bueno, ellos están grabando una película aquí como a 1 hora, se llama Grown Ups, la película, imagínate. Ujú. Estaban grabando eso. Y, y yo digo, ok, pero sí, llévame. Y un día vamos
nos lleva a mí y una amiga colombiana. Y chamo, he entrado al set de grabación de Grown Ups. Conozco directamente a Rob Schneider. Qué locura. Almorcé con él, le pregunté de todo tipo de cosas de comedia. Uno de sus Qué consejos fue, locura. móntate donde sea. Donde tengas una tarima, móntate y haz comedia. Ese fue su consejo, el que más insistió, ¿no? Conocí a Adam Sandler, pasó por ahí, le di la mano. Le dije que era un big fan. Me dijo, thanks, buddy. Que no queda. Vi a Chris Rock caminando enfrente de mí. No lo saludé porque no me lo presentaron y iba a ser muy invasivo, ¿no? Pero Sí, por favor, sin la N-word. chamo. Y conocí a ¿quién más? A Salma Hayek. No, bueno. Me dio un beso en el cachete. Me imagino que todavía no te lo has lavado, por favor. Sí, me lo lavé, pero lo que no me lavo es el recuerdo. No, ya va. O sea, esa anécdota con Rob Schneider pero es brutal. Sí, chamo. Y fue la O cosa más sea, loca porque esta chama, Patricia, estaba estudiando y porque ella lo conoció en México. Él fue a promocionar una película que creo que no le fue nada bien a la película, ni la conocemos. Fue a México a promocionarla a un programa de chistes y ella era la productora. ok. Entonces, él se enamoró de ella, o sea, le mandó el número y dijo, vente conmigo a Los Ángeles, vente conmigo. Y se fue que sea al día siguiente con él. Qué locura. Fue como un... dijo, ay, ¿sabes qué? ¿Qué puede salir mal? Si ni nos va mal, me regreso. Y chamos, están casados todavía, tienen un show juntos en Netflix. Qué Ella locura. se hizo actriz también gracias a él y hablan de su vida, o sea, es como una serie tipo Seinfeld, pues, se llama Rob, creo, la serie. Sí, a ver, si alguien nos está escuchando y no sabe quién es Rob Schneider, es este actor que sale en todas las películas de Adam Sandler. O sea, así sea un cameo, él siempre tiene un personaje. Yo creo que la primera película que recuerdo de él que llegué a ver es The Animal, que creo que es como que tiene un accidente y hace un experimento y le colocan la mente de un animal como para revivirlo. Se volvió como creo que fue una película algo popular como en el 2001. Sí, 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 recuerdo que fue popular. Sí, el personaje que siempre dice, You can do it. Exacto. Y es me parece muy divertido. Estuvo también en 50 First Dates con Drew Barrymore. Exacto. Eh, y nada, y para mí eso fue una experiencia increíble, estar en un set de grabación y ahí yo no había hecho nada, o sea, yo no había escrito un chiste en mi vida, yo no había hecho stand-up, nada. Y eso fue como una experiencia que nunca voy a olvidar. Tengo una foto con él también, solo con Rob. No, pues, es brutal. Ujú. Wow, ya, o sea, yo estaba procesando el anterior y ahora estoy procesando 2 veces más. Este, wow, ya va. Ajá, ok, volví. Vamos a cambiar así completamente el ambiente, vamos a hablar de algo completamente distinto. Volviendo a la música, ¿cuál fue la primera canción de Ed Sheeran que escuchaste? No recuerdo, probablemente haya sido Sing, Ok, como en 2014 entonces, por ahí. la que hizo con Pharrell. Sí, Ok. Y, ajá, pero sí, o sea, empecé a escucharlo con el disco Multiply, ajá. que es Y, el segundo álbum de estudio. correcto. Y cuando me habías mencionado que te gustaría hacer como algo como Ed Sheeran, o que eso era como algo de lo que te gustaría hacer o podrías hacer y que has estado haciendo también, ¿qué elementos te llamó la atención de Ed Sheeran que dices, oye, esto como que esto es lo que me gusta o que sientes que esto es como que lo que podrías hacer? O sea, como que qué elementos exactos te llamó la atención en el caso de Ed Sheeran. Que en vivo el performance es él con una guitarra y el loop station y Ujú. puede construir un sonido como el de una banda. Entonces yo como performer de stand-up me interesa lo más simple posible porque abarata los costos de producción y al mismo tiempo
pues un comediante stand-up no puede tener una banda. O sea, Claro. el Guácharo lo tiene, pero no es algo que yo aspiro a tener o es costoso, pues. Claro. Entonces yo pensaba, ¿cómo puedo hacer mi show de stand-up y al mismo tiempo hacer un show donde incluya la música, eh, que suene bien, que sea, que tenga cuerpo? Y cuando vi la manera de hacer performing con Loop Station de Ed Sheeran, dije, bueno, esta es la vía. Y a raíz de allí, pues me compré un loop, un pedal que usaba un pedal que usaba con el pie, valga la redundancia, Ajá. pero luego compré un Loop Station que uso ahorita con la mano. Es un Boss RC202, se llama. Es muy fino y de hecho he visto un youtuber que lo hace, que se llama Mark Rebillet. Ok. Se escribe Rebillet. Es muy divertido. Él tiene ese mismo Loop Station, pero de 5 canales. Entonces puede grabar 5 sonidos distintos y hacer muchas cosas con eso. Y nada, a partir de allí yo empecé a desarrollar ese estilo, ¿no? Por eso mismo, por una cosa de tratar de hacer más con la menor cantidad de recursos posible. Ok, ya hemos hablado como de las distintas cosas que conforman Ben Decadencia. Hemos hablado de comedia, un poco del sentido de la política y de derechos humanos, también las influencias que has tenido, este, y obviamente en esencia de Venezuela y la música. Mi pregunta es sobre concebir la idea de Ben Decadencia y va dirigida en ese sentido. ¿Fue algo que ha surgido desde hace mucho tiempo y has conducido un camino hasta materializarla? Es decir, si no me equivoco, has realizado este tipo de canciones o publicándolas y recopilándolas desde hace unos 4 o 5 años. También sacaste tu primer EP. ¿Este era el camino que planeaste para luego concebir el álbum o fueron como procesos que se fueron dando inconscientemente y que luego caíste en la idea de Benecadencia finalmente y posterior a trabajar para que se materializara? Yo empiezo a hacer música de comedia en 2015. Hice mi primera canción de comedia. Luego, ese año y el año siguiente, desarrollé canciones en Calma Pueblo, Ajá. en un programa de radio que se transmitía por la MEG. Y allí yo tenía que hacer una canción cada 15 días, me tocaba mi sección. Y cuando uno de los problemas de tener esos deadlines es que pues tienes que escribir algo a juro y a veces no tienes idea. Pero al mismo tiempo lo bueno es que te ayuda a crear, ¿no? O sea, tener el deadline te ayuda a mantenerte creativo y hacer de eso un hábito y un trabajo, ¿no? Porque uno no puede depender de la inspiración, ¿no? Sí. Tiene que trabajar y trabajar. Totalmente de Entonces, acuerdo. eh, una de las cosas que me inspiraba y que inspira mucho la radio es la actualidad. En ese momento, 2016, 2017, pues la situación del país estaba muy tensa y había muchas noticias y pues yo cantaba sobre las cosas que estaban pasando en el país. Era como que lo que me daba material, ¿no? Además que me interesaba. Yo soy periodista de formación, soy comunicador social, era guionista también en ese momento de reporte semanal con el profesor Briseño, del Ajá. show Paranda. Entonces, las noticias eran mi entorno. Eh, entonces hacía canciones sobre eso. Después de allí yo dije, bueno, quiero hacer un EP con varias de estas canciones y además componer pues, hacer un concepto. Y allí nació en 2018 el EP, por eso estamos como estamos. Ujú. Agarré varias canciones que cantaba en Calma Pueblo, entre esas, pues, Testaferro de tu amor, quizá Intensa, estuvo también en ese Ujú. disco, La Mut y yo. O sea, creo que casi todas las canté en Calma Pueblo. Solamente compuse una para el disco que era Por eso estamos como estamos, Exacto. que era la que daba nombre al disco. Y era, digamos, fue como una especie de rap, un rap acústico, ¿no? Ahí sí Ujú. se ve mucho la influencia de Ed Sheeran en esa canción. Sí, sí, sí. Eh, entonces, empecé, digamos, a irme por ese tono, por esa vía, de esa manera, o sea, me agarró. No era algo que yo tenía como pensado, ¿no? Yo quería hacer canciones de comedia, pero podía ser de cualquier cosa. De hecho, mi primera canción era
se llamaba No me quiero casar con mi novia. Era completamente de algo privado, pues. Tenía que constitución del país. Luego empiezo a desarrollar estos otros temas. Me cae 2019 y empieza la canción informativa. Entonces, de alguna manera, pues, desarrollé esta línea, ¿no? Ujú, Y después de allí yo digo, bueno, yo quiero hacer un disco ya de estudio con más instrumentos, porque el EP es completamente acústico, excepto Testaferro de Tomor, que era el merenguetón, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hago Benecadencia, agarro Testaferro del EP, porque me parece que es una canción que merece más, coño, más exposición. ujú. Eh, la metí en el disco y desarrollé varias canciones para este disco, como Sentimiento Nacional, como Se fue la luz, como se fue, este, y no, la censura la había hecho antes. Y un par más, no recuerdo ahorita cuál. Ah, bueno, ¿Eres tú, ahorita quizás? estamos. No, Eres tú, la No. hice con dos panas, porque tenía la idea, me vino un día viniendo de Puerto Ordaz a Caracas, la idea de hacer una canción para los emigrantes que no fuera tan, o sea, que no fuera nostálgica chimba, Ujú. sino que no te haga llorar. Al final no lo logré, porque terminé haciendo llorar la gente. Pero, pero bueno, busca nostalgia con humor, ¿no? Para podernos reír también de las cosas que extrañamos. Sí. Em, pero o sea, pensé que en Benecadencia, pues, ya como un concepto, como o la evolución de por eso estamos como estamos, ¿no? De poder hablar Ujú. de la situación Ok. del país eh, a través de un disco con un concepto, con varios géneros. Hay como hay country, hay blues, hay merenguetón, hay una especie de reggae beneco blues que que duro es el amor en comunismo. Ujú. Que una de las particularidades de esa canción es que la percusión está hecha con billetes y Ajá. monedas y tarjetas y puros elementos de nuestra hiperinflación. Eh, que lo hizo el productor del disco, que es Alejandro Díez, ¿no? Ujú. Entonces, de allí partió pues, esta idea. Ahora que saqué el disco, Benecadencia, siento que ya he cumplido con esa labor, digamos, de hablar de lo que pasa en el país. Y ahorita quiero volver un poco a los inicios, a hablar de algo más personal. Quiero Ok. empezar a hacer otros tipos de temas, poder diversificar un poco, porque a mí me gusta la versatilidad, no me gusta quedarme en un mismo lugar, ¿no? Ujú. Entonces Ok. ya tengo más o menos 4, 5 años trabajando con esta línea. Bueno, ahorita quizá el próximo disco sea reggaetones. O sea, cosas que tenga que ver con el amor, con la vida cotidiana, canciones como las de Morat, ¿sabes? Ok, Ujú. genial, genial. Cualquier tipo de cosas pues sí, que nos hable también desde el punto de vista personal y humano, ¿no? Sí. Bueno, justamente que mencionas lo de Morat, cuando yo vi el video, me encantó la canción, lógicamente, pero lo que se me quedó impreso en la memoria y que he visto siempre en todo tu contenido audiovisual es la cantidad de instrumentos y de cuestiones musicales que tienes en tu casa. O sea, si no me equivoco, tienes como que dos guitarras acústicas, creo que una eléctrica, tienes una Kai, para como controlador MIDI. Bueno, lo que mencionas del pedal, y no, si no me equivoco, tu software estabas trabajando en Ableton o era Pro Tools, no lo No, era reconocí. GarageBand. GarageBand, ok. Pero Trabajo en sí, GarageBand porque es ajá, súper sencillo, o sea, me parece que ajá. es muy, muy sencillo de usar. Y mi pregunta es, o sea, ¿cómo conteniendo tantos recursos musicales para poder como que expresarte a nivel musical, cómo fue tu proceso para Benecadencia a nivel técnico? O sea, tipo, primero se te ocurrió la letra y luego pasaste de ahí al instrumental, o primero vino el instrumental y después la letra, o ¿cómo funcionó eso para ti? Hay de todo. Ajá, Hay una que empezó con la música, hay otros que empezó con el título de la canción, hay otras canciones que empezaron con la idea de la letra y fue construyéndose. Por ejemplo, Eres tú, que esa la compusimos en 2019 con Joa Beat
y la produjo Manuel Rangel. Ujú. Como les comentaba, nació en un viaje en carretera. Empecé con la letra Eres tú, porque la idea de Eres tú me gusta como lo usamos en Venezuela, ¿no? Eres tu perrito, ¿no? Ujú. Entonces le dije, bueno, quiero hacer una canción dedicada al emigrante, entonces le hablo directamente a él en segunda persona con su pronombre tú y le digo, eres tú. Entonces ese juego de palabras, con ese juego con el que nosotros usamos esa frase, me gustaba como concepto para esa canción. Y a partir de ahí desarrollé esa idea, luego nos metimos en casa de Manuel, le dije, mira, tengo esta idea, se la toqué en acústico, ya tenía la canción, y ya tenía los acordes, todo. Ujú. Y me dijo, chamo, qué fina, me encanta. Le falta un segundo verso. Yo tengo un pana que es rapero, que es beatboxer, que le puede meter un segundo verso de pinga. Y él dice, vamos, y él me dijo, ya me habló de Joavit. Y Ujú. yo le dije, plomo, vamos a hacerlo. Y así lo hicimos. Él le pidió unos panas que él grabó las maracas, le pidió un pana que grabara el cuatro, el bajo, que mezclara. Y todo de pana, pues, o sea, nunca cobró, todo era como, vamos a hacer esta canción porque está chévere, porque es bonita y fue un proceso muy bonito esa, por ejemplo. Monte y Culebra la escribí con Rolando Díaz, Ajá. luego le pedí a varios panas de varias ciudades del país que se montaran, porque la idea Ajá. era que varias personas del interior del país le reclaman el caraqueño Ajá. en hip hop. Entonces dijimos, bueno, eso tienen que cantarlo las personas que son de esas regiones. Mm. Entonces le pedimos a Ana Nutria, que habla por los gochos, a Josué, que es de San Juan de los Morros, que hablará por los llaneros, y a Loncho Navarro, que es maracucho, que hablará por los maracuchos. Y yo, que soy barquisimetano, no hablo por Barquisimeto, sino por Caracas, pero porque el vivo acá, ¿no? Eh, y Rolando interpreta al pana que es del Del Tamacuro. Tamacuro, sí. Em, Eso, por ejemplo, nació como una idea de letra entre Rolando y yo. Le pusimos música e invitamos a Rodolfo Porras a que hiciera el hip hop, ¿no? Entonces él le metió el beat, hizo todo que fuese más hip hopera y quedó súper fino. Te Sí. puedo dar otro ejemplo. Qué duro es el amor en comunismo nació acústica y yo le decía a Alejandro, mira, pana, yo quiero convertir esto como una especie de, como un reggae, pero al mismo tiempo algo que suene medio a desorden público, ¿no? Ajá. Entonces él consiguió allí ese balance que llamamos reggae veneco blues, una especie ahí rara, un género que puede ser como raro, que tiene como dos cambios de ritmo, pero bueno, el hecho de usar los billetes y ese tipo de cosas, pues lo hizo divertido. Sí. Antes del abismo, que es como una especie de rock progresivo, que Ujú. empieza totalmente acústico hasta que explota. Eh, Eso tuvimos la idea entre Alejandro y yo, de hacerla así. O sea, desde el punto de vista técnico, yo casi siempre empiezo con la letra y la guitarra. Ajá. Y Alejandro es el que, como productor, pues, imagina qué instrumentos van con eso. Yo también lo imagino y se lo comento y lo conversamos. ¿Sabes? En Ujú. ese sentido soy coproductor, pero él se encarga de todo el aspecto técnico. Él grabó las baterías, grabó los teclados, las guitarras eléctricas. Yo solo grabé las guitarras acústicas, el 4 en Sentimiento Nacional, el solo de 4 en Sentimiento Nacional y las voces. Y él hizo todo lo demás, Ujú. eh, desde el punto de vista técnico. Increíble. Y sí, los sintetizadores, todo eso, antes del abismo solo grabó Alejandro. O sea, que gran parte del sonido del disco es gracias a él, ¿no? Sí. No, increíble. O sea, yo de verdad que desde que escuché el álbum, mi primera reacción fue como que, wow, no me imaginaba que uno podía relatar tantas cuestiones de Venezuela en tan poco tiempo. Y luego en la parte técnica me sentía súper orgulloso de escuchar todo eso porque era como que, oye, qué fino que, nada, que como cultura también podemos agarrar estos elementos de otros lados y hacer cuestiones que a lo mejor para cualquier persona fuera de Venezuela no tiene sentido, pero para los venezolanos es como que, ah, ok, esta es una referencia de tal y qué sé yo. De verdad que increíble.
¿Cómo cuál te parece, por ejemplo, una referencia? Bueno, mira, la primera referencia que siempre se me queda es la de Eres tú. O sea, Eres tú, yo la tengo on rotation desde que la escuché, Ujú. por muchas razones. O sea, por lo menos, como bien hablaban ustedes antes de la cuestión de la migración, cuando yo llegué acá no tenía nada así más allá de una bandera de Venezuela para poder como conectarme con Venezuela. Y la música para mí ha sido como que ese puente para recordarme de dónde vengo y de mi acento y de mi cuestión. Y cuando narras todas las cuestiones del... O sea, yo, por ejemplo, no me identifico con lo del mango con adobo o todas estas cuestiones así súper venezolanas, pero como que el hecho de poder meterme dentro de esa historia y recordarme el sonido y el acento y la calidez de Venezuela, son cosas que automáticamente me cambian el humor. O sea, yo puedo estar en el metro alemán con toda la gente malhumorada viendo el teléfono y de repente escucho, eres tú, ta, 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 y ya automáticamente me siento en Caracas de un solo golpe, en el lado Dios mío. positivo. Sí, es una conexión, por lo menos para mí a nivel emocional, súper fuerte. Y cada canción me da como, ¿cómo se llama? Como diferentes formas de entender la situación, porque por lo menos en mi caso, yo soy una persona que cuando veo Venezuela lo veo siempre desde lejos. O sea, mi mamá y mi abuela siguen en Caracas, pero yo no tengo, o sea, yo no he visitado Venezuela desde 2017, que fue cuando me fui, y mi referencia de Wow. Venezuela es completamente teórica. O sea, yo leo que sí que Caracas Chronicles y 58, trato de estar pendiente de los medios, pero es toda una cuestión muy, muy desconectada. Entonces, cuando puedo escuchar música o algún tipo de, bueno, por lo menos los videos que hiciste, el web show de Por eso estamos como estamos, para mí me ayudó Ujú. full porque me daba ese contexto que es muy difícil de sentir cuando no estás ahí. O sea, yo cuando estaba en Venezuela entendía todo, pero apenas te sales y estás en una ciudad completamente distinta, eso se te pierde. O sea, cuestiones tan simples como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Déjame pensar la referencia de lo de la cajera, que no tienes el dinero y entonces le dices que no, que no tienes que anunciarlo en voz alta. Ajá. Ese tipo de cuestiones, yo las recuerdo de Venezuela y son cosas que acá no te van a pasar. O sea, aquí, por ejemplo, en Berlín, a nadie le importa lo que te pase. O sea, te puedes morir en la calle y la gente te pasa al lado tranquilamente. Y nada, pues como que todas esas cuestiones para mí son, más allá de música, son casi que terapia auditiva. O sea, cuando yo me siento mal, escucho Eres tú o cualquier canción de Benecadencia, honestamente. O por ejemplo, a veces, bueno, cuando estaba preparándome para este episodio, yo vi un par de entrevistas que habías hecho, entre ellas vi una que casualmente pegó justo con el podcast que estaba escuchando, que es la entrevista que le hiciste a Rafaela Raiz Luca, Sí. del podcast, que tiene un podcast que se llama Venezolanos. Justamente ese podcast lo descubrí que sí que 2 días antes de ver ese video y cuando lo vi fue como que me dio como una sensación de que yo puedo entender el país a pesar de que no esté ahí, gracias a comunicadores como tú, o a personas profesionales como el profesor Arraiz Luca, que están dando que te están dando una versión refinada de lo que está pasando y no solamente la versión reactiva, que a veces los medios de comunicación tienen que hacer por cuestiones monetarias o por falta de ética a veces. Entonces, nada, Claro. como que para mí tu trabajo es como en parte terapéutico y en parte informativo. Qué bueno. Me alegra mucho escuchar eso. Que pues que haya que funcione, ¿no? Que llegue el mensaje y que funcione también para ti, digamos, emocionalmente. Eso es una de las Sí. cosas que uno de los feedbacks que he recibido del disco es ese, que les hace reír, pero también les hace llorar y les hace sentir Ujú. como un montón de emociones. Y eso para mí es muy valioso, eh, porque implica que llega, ¿no? Que toca la fibra de la gente y para mí eso es más importante que solo hacer reír. O sea, para mí Sí. la comedia es más que entretenimiento en ese sentido. Siento que la comedia nos puede dar respuestas, nos puede ayudar o nos puede dar preguntas y nos ayuda a quedarnos en contacto o con el grupo al cual pertenecemos o incluso con nosotros mismos. Entonces, Ujú. para ti significa eso, por ejemplo, eres tú, es muy importante, ¿no? Pues, significa
que debo seguir por allí, que necesito pues seguir explorando eso, ¿no? Sí. Sí, o sea, en mi caso, esto es una canción que no importa cuándo la escuche, siempre me va a erizar la piel. Es como la vibra que tiene esa canción y que yo creo que va a seguir teniendo. Sí, y, o Mm, sea, a mí también me pasa, ¿sabes? sí, es que tiene Y- como y- un histriosismo que, no sé, o sea, es como que llega un momento en la canción que como que la sientes, o sea, no solo auditivamente, sino que el resto de tu cuerpo está teniendo esa sensación. sí, a veces me pone la piel de gallina escuchando parte. Y no, Es una... y no tanto por la desafinación, sino por, sino, no sé, y me parece raro porque yo la escribí y yo la Exacto. puse y uno pensaría, bueno, no te va a hacer sentir, ¿sabes? ¿Cuántas veces te vas a sentir eso una canción? Sí. Y pero también para mí es un proceso curioso aprenderlo y entenderlo, ¿no? Ujú. Que sí, yo pensaría que eso me iba a pasar nada más con las canciones de otras personas, pues, de otros artistas. Eh, pero sí, también me sucede a mí. Que genial. Mira, ya para cerrar, creo que queríamos hacer como unas preguntas mucho más sencillas y salirnos quizás ya del análisis profundo. Y es cómo es un día normal en tu vida, o sea, tipo esos martes raros que son días sencillos, un miércoles, ¿qué haces? Básicamente, bueno, me despierto a las 8 de la mañana, no soy muy madrugador, desayuno, me tomo un café, a las 9 comienzo a trabajar y empiezo a leer las noticias, empiezo a investigar, porque yo trabajo por ejemplo, guionista para un podcast, trabajo creando contenido para una página de noticias satíricas y memes, para otra página que hace memes, trabajo haciendo videos para, para esas páginas también, entonces siempre tengo que estar en contacto con las noticias. También, bueno, tengo llamadas, tengo reuniones de proyectos a futuro, de proyectos en los que estoy inventando, proyectos a los que aplico para conseguir poder desarrollar, o sea, un podcast, sea un documental, ese tipo de cosas. Planificación, o sea, vamos a hacer un taller en marzo, abril, luego mayo y junio. Este, entonces, bueno, estamos planificando todo eso. Básicamente es vida de leer noticias, empezar a Ok, desarrollar material, empezar a producir cosas. Es más una vida de productor creativo ok, que ¿sabes? De un artista de eso que está todo el día en una casa, en un bosque, tratando de conseguir la próxima canción. No, no es tanto así. Yo hago como mil vainas al mismo tiempo y, y dejo cosas a medio hacer y voy trabajándolas durante la semana, durante el mes. Entonces, ok, ¿sabes? Me nació una idea de una canción, escribí algo, grabé algo, una maquetica en el GarageBand, luego lo abandono, luego lo retomo a las 2 semanas, digo, ok, qué me gusta, qué no me gusta, lo cambio, empiezo a grabar bien, ¿sabes? Y así, después voy con un guión, el guión lo tengo que entregar la semana que viene, bueno, empiezo a meter información, luego me pongo a escribir, luego lo dejo reposar, al día siguiente lo edito, y así voy, ¿no? O sea, es bastante disperso, pero dentro de su dispersión trato de ser organizado, ¿no? Claro, claro. Claro, y también que, o sea, al final del día, el proceso creativo es bastante caótico, ¿no? Sí, total. Sí, Em, Tiene de todo un poco. O sea, generalmente, cuando nace la idea, no necesariamente es el momento que la vas a terminar. Puede que sí, pero casi nunca es así, ¿no? ujú, Siempre sí. va avanzando con el tiempo y te van dejando de gustar algunas cosas y luego las vas cambiando y así. exacto, sí. ¿Qué te gustaría que la gente supiera de ti? Mm, no sé, la verdad, que no sepan, eh, no sé, no soy muy fan del cine, a pesar que me gustaría Ok, ser cineasta, o sea, hacer una película, escribir una película, etcétera. Pero no soy tan fan del, o sea, puedo durar un mes sin ver una película, no me importa nada, pero Ujú. soy más fan de las series.
o sea, me gustan las historias, ¿no? Pero, Eh, ¿Cuál es la última que estás viendo, por ejemplo? mira, Afterlife la vi, la terminé hace Afterlife. poquito, me Con encantó. Ricky Gervais, es buenísima. Sí, chamo, y me gusta porque Ricky Gervais suele ser muy cínico, y esta es una serie muy esperanzadora. Sí, sí, Entonces, completamente. y no le dio miedo jugar con las emociones. En parte me sentí menos solo en Ok, ese sentido como comediante, ¿no? ok. Eh, Succession es increíble en HBO Max. Billions también me gustó mucho. Me gustan esas tramas así complicadas, que el personaje tenga algo bueno y tenga algo malo y esté siempre en su lucha interna, ¿no? Me gusta más que el bien contra el mal. ¿Sabes? Ok. Me ¿Te gusta Harry gusta, por ejemplo, Potter, te gusta Breaking Bad, por ejemplo? me fascina. Soy Claro, claro. fan. Eh, y me gusta Harry Potter, que es el bien contra el mal. Pero En cuál casa de Hogwarts te clasificarías? mira, yo creo que es que en qué casa de Hogwarts, obviamente uno se sentiría identificado, yo más con Gryffindor, pero no lo sé. El tema es que yo como no leí los libros ni nada, en las Mm, películas yo siento que no se explica mucho Ravenclaw y Hufflepuff. ¿Sabes? Yo no sé muy bien qué identifica esas casas. Slytherin y Gryffindor están claramente identificables, ujú. pero las otras no. No sé si ustedes me pueden dar más insight de eso. Bueno, Alejandro, ¿tú eres un Potterhead o...? No, no, yo estoy al nivel de que solo consumí las películas y de repente habré leído la wiki de Harry Potter, pero tampoco tengo muy poca información sobre la influencia que han tenido las casas, pero entiendo que los libros sí son muy importantes, desde, digamos, la Sí, construcción de un personaje como Voldemort hasta cómo se desarrolla la guerra de magos, etc. sí, exacto. Yo Sí, creo que ahí debería estar más claro cada casa, pero sí. ahorita voy a decir Gryffindor, claro, pero Bueno, yo no me he leído los libros, pero sí he consumido full sobre todo este universo creativo. Y, o sea, la descripción es como que Gryffindor son los que tienen como courage, o sea, que tienen la valentía de hacer las cosas y no lo piensan mucho. Slytherin es que son ambiciosos y esa ambición puede ser buena o mala dependiendo de cómo la manejen. O sea, el primer mago, el mejor mago, que es Merlín, es Slytherin y Voldemort también fue Slytherin, entonces ahí está la dualidad. Hufflepuff son usualmente personas que son bastante amables y esa amabilidad es como que, lo que los caracteriza y hace que a veces crean que son inocentes, pero son burda de badass as well. Y Ravenclaw es la sabiduría, o sea, les encanta todo lo que es como la lectura, la inteligencia, la sabiduría por encima de otras cuestiones, pues. o sea que Hermione debió ser de Ravenclaw. Eso lo dicen Sí, todos. yo creo que sí, sí, exactamente. Sí, Nos engañaron a todos. sí, y bueno, Bueno, Harry Potter, es la descripción de él es más de Slytherin que de Gryffindor, pero él decide ser de él decide ser Gryffindor, Gryffindor. exacto. Pero él estaba a la par de Voldemort, pues, o sea, a nivel de ambición y todo eso, solamente que desde otro punto de vista, pues. Claro, claro. Sí. Fíjate. Bueno, conociendo esto, yo creo que estaría yo soy cagado, yo soy asustado. Sí, creo que en Gryffindor no estaría, pero este, no, quizá en Ravenclaw también. Lo que pasa es que tampoco me identifico mucho con Hermione, pero, Bueno, a lo mejor es de Slytherin y no pero te has bueno, dado capaz cuenta. yo me identifico con Ron, porque a pesar de que vive asustado, Ajá, tiene coraje, ¿no? O sea, y él es sí, Gryffindor, entonces bueno, puse más un Ron Weasley. exacto. Genial. Bueno, entonces nuestra última pregunta, que es bastante simple, es, ¿qué consideras que ha sido tu mayor aporte a la sociedad venezolana hasta ahora? Eh, Tómate tu tiempo. sí, es que no sé, es una pregunta muy grande. Creo que todavía Ujú, no he dado el 10% de lo que puedo o tengo el potencial para dar o quisiera dar. ujú, Em,
no sé, creo que lo que más he dado es risas a la gente, momentos de alegría y entretenimiento que les han podido ayudar de alguna manera. Ujú. Hay gente que me ha escrito, se me ha acercado y me ha dicho que mira el podcast. Una vez una chama se me acercó a un teatro, me dijo, yo vivo en Turquía y yo escucho tu podcast y es lo que me acerca del Wow, país. Ese tipo de cosas a mí me ayuda mucho, como tú, Daniel, que estás en Ujú. Berlín, o sea, Sí, y te gusta el disco. Para mí eso es un gran, un aporte, digámoslo así. wow. Es algo que siento que significa mucho para mí. Em, pero siento que, bueno, más a la sociedad he dado, bueno, momentos de alegría a la gente que ha ido a mis shows, a la gente que ha visto mis videos, mis cosas y le gustan. Pues creo que en su mayoría el aporte es ese, endorfinas. Pero espero algún genial, día dar más, ¿no? Poder dejar claro. un legado, una huella más grande, una impronta más fuerte, pero con el tiempo se verá. Gracias, o sea, obviamente gracias por eso, porque eh, antes de entrevistarte acá, obviamente somos un público que consume tu contenido y que lo agradece. Obviamente gracias por el tiempo de nuevo, o sea, no sé qué otra forma poder agradecértelo, porque para nosotros significa muchísimo. Y obviamente digamos, nos gustaría hacerte 1000 preguntas más para entender mucho más tu proceso, mucho más cómo desarrollas tu trabajo, las herramientas que utilizas, y espero que tengamos otra oportunidad en el futuro. Con De verdad, estoy gusto, muy con gusto. agradecido de poder conocerte, de haber podido compartir contigo estos minutos y que, bueno, lo repito de nuevo, que te hayas tomado el tiempo de hablar con dos desconocidos y brindarle un espacio para que puedan entender un poco tu trabajo. Gracias, gracias Alejandro, gracias Daniel también y a mí muy contento de haber estado con ustedes porque justamente, como les comentaba al principio, sentí que entendieron bien el mensaje del disco, se tomaron el tiempo de escucharlo, de comentarlo antes de su podcast, de comentarlo en el podcast y eso es muy valioso, ¿no? Para mí, que se hayan tomado el tiempo y el esfuerzo de hacer un programa sobre el disco que les recomiendo, si escucharon este programa, vayan, escuchen ese programa que está muy, muy bueno. Gracias, Ricardo. Y bueno, por mi parte, gracias por crear contenido que no solamente, a pesar de que tú te estás enfocando en la parte de las endorfinas y de la risa, yo, por ejemplo, como creador de contenido, aprendo mucho de verte. O sea, porque yo cuando estaba en el colegio, los únicos creadores de contenido venezolanos que estaban eran Dross y Alejandro Hernández. Ujú, Y yo crecí con ellos dos como, bueno, no tanto Dross porque no me llamaba tanto la atención el contenido de él, pero Alejandro Hernández para mí fue como la primera persona que me abrió la idea de, oye, se puede ser youtuber en Venezuela y toda la cuestión. Y ujú. siento que o sea, cuando yo veo, por eso estamos como estamos, es como, en cierta forma es como el sucesor espiritual de esa camada, ¿no? O sea, de esa primera camada de creadores de contenido venezolanos que desde el Mostacho y toda esta época hasta ahora que es como que hay partes que siguen siendo más entretenimiento, pero hay una parte como la que haces tú que logra agarrar el entretenimiento y usarlo como una herramienta de cambio social y eso se aprecia muchísimo. Gracias, gracias. Y a veces el cambio social se malinterpreta como que ser cambios en toda la sociedad o cambios importantes. Ujú. Y yo creo que, salud, mi amor, yo creo que una de las cosas este, importantes también es el cambio individual. O sea, que Ujú. para mí, por ejemplo, me cambió la vida haber conocido a Laureano y a Andrés López y conocer su trabajo. Y siento que cambiar la vida de una persona es importantísimo también como un cambio social, ¿no? Entonces, así, o sea, trabajo de hormiguita también es valioso, o sea, el trabajo de ir ayudando uno por uno a crear su manera de hacer sus cosas, ¿no? Y que cada quien ejerza su creatividad y ejerza su potencial, para mí también es una buena manera de hacer un cambio y una influencia, ¿no? O sea, si al final Correcto. no me interesa influenciar a millones de personas, si influencié a uno, a dos, a tres, a cuatro,
a hacer lo que quisieron, a dar su mayor potencial, para mí también es muy valioso, ¿no? Claro. Gracias por eso. De nuevo, gracias por estar acá. Ya te vamos a dejar ver el juego del Real Madrid en el segundo tiempo y gracias a ustedes que nos escucharon. Recuerda que somos Spread the Bars en cualquier plataforma de internet. Tenemos nuestra Notion page. Pueden ir al link en nuestra biografía en Instagram y visitarla y nos veremos en la segunda temporada o en un próximo bonus. Tampoco lo sabemos todavía. Gracias, Exacto. Dani, también a ti. Gracias a todos. Y justamente lo que estabas mencionando me recordó una frase de Canserbero, que es que no puede haber un cambio en la sociedad si no haces un cambio dentro de ti. No me acuerdo exactamente cómo lo dijo él, creo que lo machuqué, pero es una canción que se llama Cambio, recomendada. Y bueno, de nuevo, las diferentes culturas siempre se encuentran dentro de la esencia humana. Entonces, bueno, gracias por todo. Nos vemos en la próxima.